Centro de Educación San Alfonso de adultos, asignatura Ciencias Naturales, clase número 5, docente Claudio Cáceres, educadora diferencial Camila Díaz, nivel primero y segundo medio. Este es mi correo institucional para entregar los trabajos, claudio.cáceres.ciencias@sanalfonso.cl. Aprendizajes previos. La clase anterior, chiquillos, nosotros vimos lo que eran los riñones, el sistema urinario, ¿cierto? Y que nos servía fundamentalmente como sistema de filtración de los desechos metabólicos de todo nuestro cuerpo, que circulan a través de la sangre. También vimos como las mezclas de las sustancias de estos desechos no se transforma en agua, sino que se transforma en orina para ser expulsada por nuestro cuerpo. ¿Recuerdan eso? Vimos lo fundamental que eran los riñones en nuestro cuerpo, ¿ya? Es súper importante mantener esto bien claro, que son unos verdaderos filtros de nuestro cuerpo. Para empezar hoy día, el objetivo, espérenme un poquito por favor, de la clase de hoy día es el objetivo número 7, química. Estamos empezando un nuevo contenido, que es reconocer que en una reacción química se alcanza finalmente un estado de equilibrio que se caracteriza por una relación constante de la concentración y los coeficientes estoquilométricos de reactantes y productos. Un poquito complejo el objetivo, pero lo que tienen que saber ustedes es que vamos a analizar lo que son reacciones químicas. Para empezar esto necesito ponerlos en plano. ¿Qué quiero decir con esto? Espérenme un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otra o en otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos. Una reacción química, los enlaces entre los átomos forman reactivos que se componen. Ustedes pueden ver la imagen ahí, que puse yo ahí, un joven está haciendo una reacción química. Tiene dos reactivos que reaccionan frente a lo que está en el tubo en el interior. ¿Se fijan? Cuando yo vaya haciendo algunas preguntitas me van haciendo con el dedo de que sí van entendiendo. Pero antes de tomar todo este concepto, tan complejo quizás para ustedes en este momento, tenemos que empezar por algo más básico todavía. Veamos. Les voy a mostrar este pequeño video para que ustedes los vean. Si no lo pueden escuchar o no lo pueden ver, no se preocupen, yo después los mando a los correos de los profesores. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados. Sólido. Perdón. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el cuarto estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor. Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos como esta nieve se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios, aún los muy grandes como los océanos. Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos.
Los gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc al cuadrado para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo, cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse, y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos. Muy bien. Para comenzar, como les mencionaba, necesitamos saber este conocimiento, que ya lo habíamos tenido en cierta manera en otras clases. La materia es todo lo que nos rodea, chicos, todo. Desde un lápiz, un zapato, la tierra, un árbol, el agua, el aire, todo es materia, excepto la luz y las ondas, ¿ya? La luz no es materia, y las ondas tampoco, el sonido. Veamos aquí, fíjense lo que acabamos de ver en el video que mencionaba que la materia puede sufrir cambios mediante diversos procesos. No obstante, todos estos procesos o cambios se pueden agrupar en dos tipos, cambios físicos y cambios químicos. Fíjense ahí la imagen como demuestra. Los sólidos, las partículas que están comprimidas como en la mesa, un lápiz, están en estado sólido, pero las partículas igual siguen moviéndose. ¿Las pueden ver ahí? Cuando el estado de la materia es líquido, como el agua, el aceite, el cloro, ¿ya? El hidrógeno, las partículas se mueven un poquito más con mayor desplazamiento. Pero cuando las partículas tienen la propiedad de ser un gas, un estado gaseoso, como el gas de la cocina, como el gas que atomizamos, por ejemplo, el desodorante, las partículas se esparcen y se distribuyen por todo el contenedor que las contiene. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted aprieta el atomizador en un rincón de la casa, por ejemplo, un aromatizante, al ratito va a sentir el aroma en toda la casa. Entonces el gas se distribuye por todos lados. Los cambios físicos, ya porque eso es lo que vamos a ver hoy día, dice que estos cambios no se producen modificaciones en la naturaleza de la sustancia o en sustancias que intervienen. Ejemplos de este tipo de cambios son cambios de estado, que los vimos, sólido, líquido, gaseoso, las mezclas, las disoluciones y separación de sustancias en mezclas o disoluciones. Vamos a ver esto paulatinamente. Cambio físico, cambio de estado. Fíjense acá, cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío, pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Por ejemplo, en el caso del agua. Cuando hace mucho calor, el agua se congela, ¿cierto? Disculpe, se derrite. Y si calentamos el agua líquida, vemos que se evapora. Ahí tenemos los tres estados. El resto de las sustancias también pueden cambiar de estado si se modifican las condiciones en que se encuentran. Además, la temperatura también, la presión, influye en el estado de la materia o de los cuerpos que se aplican. Fíjense acá. Tenemos el estado sólido, líquido, gas. A mayor energía o a mayor temperatura, dice la energía cinética molecular de las partículas se va agrandando, como lo vimos en la imagen anterior. Tenemos cambios físicos, por ejemplo, yo tomo una hoja de papel y la corto, como sale en la imagen ahí, y la corto.
Es un cambio físico. No por cortarlo deja de ser papel. Pero en cambio, un cambio físico o químico en este caso, de los sólidos, si yo tomo esa hoja y le prendo fuego, dejó de ser un cambio físico, es un cambio químico. Cambió la estructura del papel. El papel ya no lo puedo identificar. Es una mota de polvo o ceniza. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el caso de una manzana, si yo corto un trozo de manzana, no deja de ser manzana, es un cambio físico. Pero si la manzana la dejo ahí en un rincón por mucho tiempo, se va a podrir, ¿cierto? Deja de ser un cambio físico, pasa a ser un cambio químico. La manzana pierde las cualidades de ser manzana. Para esto tenemos estos diferentes tipos de nociones de cambio físico, que es la fusión, vaporización, cristalización, solidificación, sublimación y condensación. Fíjense acá lo que les mencionaba recién. A mayor temperatura, la inercia de las moléculas va cambiando. Fíjense que acá tengo estado sólido, las partículas no cambian en nada. Esta es la forma de un vaso de agua, ¿ya? Si a esto yo le agrego temperatura, las partículas empiezan con mayor movimiento. Si a mayor temperatura subo y el agua empieza a evaporar, se transforma en gaseoso. Y las partículas se dispersan por todo el contorno. Cambio físico, las mezclas. Antes de comenzar con esto, les dejo la palabra. ¿Cuáles son los 3 estados fundamentales de la materia? Lo acabamos de ver recién. ¿Me pueden ayudar, chiquillos? Sólido, líquido y gaseoso. Ya, muy bien. Pueden escribir sus respuestas también, chiquillos, en el chat. ¿Ya? Después las revisamos y vamos tomando apuntes de los que van participando. Como ustedes dijeron, son los 3 cambios fundamentales. Sólido, líquido y gaseoso. Y hay un cuarto, como dijo por ahí alguien, es el plasma. ¿Ya? Cuando calentamos a mayor temperatura el gas, este se transforma en plasma. ¿Ya? Los cambios físicos se dividen en 2 tipos, homogéneos y heterogéneos. ¿Ya? Lo homogéneo, la palabra lo dice. Homo, uno solo. Se ve fácilmente a simple vista el cambio. ¿Ya? No se ve la separación de las moléculas. Por ejemplo, si yo tomo una taza de té, no distingo el té. Y si le echo azúcar, no distingo el azúcar dentro del té. ¿Se va entendiendo? No se ve a simple vista. Si esto yo lo separo el té, el agua, el hidrógeno y el azúcar, sí, ahí voy a ver una distinción, pero tengo un cambio homogéneo cuando los junto todos en uno solo. Por ejemplo, el bronce. El bronce no es un metal puro, es una aleación. ¿Ya? El aire no es la única molécula. Tiene oxígeno, tiene partículas de polvo, tiene vapor de agua, etc. Ahí tengo un cambio homogéneo, no se distingue a simple vista. Por ejemplo, el agua con alcohol. ¿Podemos distinguir el agua en un vaso del alcohol? No, a menos que lo veamos molecularmente. El acero. El acero también es un compuesto homogéneo. Es carbón con hierro. El oxígeno. Ahí tenemos, por ejemplo, CO2, dice arribita, ¿cierto? Tengo carbono, oxígeno, formando el CO2. La leche con chocolate. Cualquier elemento que yo tomo y no se distingue a simple vista es una mezcla homogénea. Sin embargo, las heterogéneas se pueden distinguir a simple vista. Dice aquí, no se ve la separación fácilmente, falta de compatibilidad, ¿ya? Estas son heterogéneas, o sea, son varias. Hetero viene de varios. Por ejemplo, aquí tengo una mezcla heterogénea, una ensalada. Veo los pepinos, veo la lechuga, veo el tomate, veo la aceituna. Puedo distinguir los elementos separadamente. El aire con polvo. Por ejemplo, en un tornado yo distingo el aire y el polvo. El agua con aceite. ¿Se fija ahí el vasito? El aceite se queda arriba y el agua abajo. Es una mezcla heterogénea. El azufre, fíjese. El oxígeno con harina. Agua con arena. Chocolate con pasas. Toda aquella mezcla, por ejemplo, la carbonada, para que usted lo distinga. Distingue la papa, distingue el fideo, distingue el aceite, distingue las verduras que le echó, ¿cierto? Esa es una mezcla heterogénea. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, sigamos. Qué bueno, vamos.
cambios físicos, disolución. Aquí la palabra disolución la vamos a aprender un poquito más adelante, pero quiero que entiendan el concepto. Dice, una disolución es una mezcla homogénea, o sea, no se ve a simple vista, como lo ven ahí ustedes, de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, tal que el tamaño molecular, o sea, las moléculas a nivel molecular, sea inferior a 10 menos 9 micrómetros. ¿Ya? Algunas reacciones provocan que los productos obtenidos se disuelvan en el medio formando disoluciones. Ya podemos encontrarlo en la naturaleza, en los procesos de la vida, en las áreas científicas, en los procesos industriales y en la alimentación. ¿Ya? Por ejemplo, un yogur es una disolución. Tengo yogur, ustedes pueden ver un envase de yogur y atrás vean todos los componentes que tiene un yogur. Entonces se dan cuenta, a base de la leche, podemos agregarle todos los otros elementos para hacer un yogur. ¿Ya? Entonces una dilución es una mezcla homogénea con muchas sustancias juntas. Vean acá, disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más componentes llamados soluto y disolvente. ¿Qué es lo que es el soluto? Un componente menor cantidad y puede haber varios de los mismos. Disolvente, componente en mayor cantidad, solo puede haber uno, en el que marca un estado físico de la mezcla. Si el disolvente es sólido, la mezcla es sólida. Si el disolvente es líquido, la mezcla es líquida, sin importar el estado físico del soluto. Acá les puse un ejemplo para que ustedes me vean acá. Ejemplo de solución, ¿ya? O disolución también cuando terminamos al final. Tengo el agua, que es el solvente, mayor cantidad, y le agrego un poquito de sal, una cucharada, que es el soluto, ¿ya? Lo que resulta de todo esto es la solución o disolución también, como dice arriba, ¿ya? Una mezcla homogénea formada por una o varias partes. Si a esta agüita con sal yo vengo y le coloco, por ejemplo, un colorante, tengo más de un soluto. Mientras más cosas yo le agregue, más solutos se les dice. Preparación de las disoluciones. Dice, observa detenidamente la imagen. Tengo un soluto, 40 gramos tengo ahí, ¿cierto? Tengo, que lo coloco en una botellita, lo coloco en una jarra con agua, lo agito muy bien, ¿ya? Y tengo una disolución. Así se preparan las disoluciones. Esto se hace en química, en su hogar, lo preparan en el colegio, donde usted esté, siempre ha preparado usted disoluciones. Recién les preguntaba, por ejemplo, a mí me gusta la leche con chocolate, entonces tomo la leche, que es el soluto, ¿cierto? Tomo el chocolate, soluto, tomo un poquito de azúcar, soluto, y le pongo el agua, ¿ya? ¿Qué vendría siendo el agua? Componente. Ya. Fíjense, voy a volverme para atrás de nuevo. ¿Qué sería el agua? La solución. Disolvente. El disolvente. El solvente o disolvente. Donde yo disuelvo la mezcla que quiero obtener, se llama disolvente. O solución, o solvente, como dijeron ustedes. Muy bien, chiquillas, están poniendo muy buena atención. Los cambios físicos, separación de sustancias en mezclas o disoluciones. No se asusten, es harta materia, pero no es difícil de entender. Vimos que tenemos dos tipos de materia que se dividen homogénea y heterogénea, ¿cierto? Después vimos que estas materias tienen diferentes estados. Cuando yo mezclo estas materias, tengo disoluciones. Pero ¿qué pasa si quiero separarlas? Por ejemplo, si yo quiero separar el chocolate de la leche, ¿lo podría hacer o no? ¿Qué piensan ustedes? El chocolate. Se puede, ¿cierto? Sí, se Si yo puede. pusiera, No. yo, por ejemplo, pusiera el chocolate, No sé. y ya está listo, el líquido, y lo pongo a hervir en una olla, voy a separar a través de calentar, ¿ya? Va a empezar a evaporar eso, y la Vaporizarlo. evaporación se transforma en agua. Con el vapor, justamente. Fíjense acá. Dice, para separar los componentes de una mezcla tenemos que buscar aquellas propiedades físicas que tengan diferencias. Un cambio de estado o la cualidad que tiene este soluto. Los métodos son los siguientes: filtración, decantación, cristalización, destilación. La filtración, por ejemplo, para separar una sustancia sólida insoluble de un líquido.
Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo quiero rayé una manzana y quiero hacer jugo de manzana. Entonces le pongo el colador y filtro todas las celdas de la manzana. ¿Se entiende? Entonces separé todas esas celdas de la manzana o del jugo de naranja y me quedó solamente el líquido. Decantación. Dice, para separar los líquidos indivisibles entre sí que tienen diferentes densidades. Esto por decantación. ¿Qué significa esto? Que yo tengo, por ejemplo, quiero hacer chicha, ¿cierto? Usted sabe lo que es la chicha, ¿cierto? Se hace de la uva, de la manzana. Cuando usted coloca en un recipiente la chicha, va cayendo lo más pesado. Va cayendo como la borra que le llaman. Esta borra cae por decantación. Cae al fondo del recipiente y yo puedo separar ahí las mezclas recién. Tenemos la cristalización también que dice para separar por evaporación del disolvente la sustancia sólida que se encuentra disuelta. Por ejemplo, en el norte hay una empresa que separa el agua salada y la transforma en agua dulce. Usa esta fórmula, la cristalización. ¿Ya? Cristaliza el agua para que la sal baje al fondo y puedan sacar el agua pura. Lo podemos ver también en las plantas o las plantaciones que están ahí en Pichilemu. ¿Han visto ustedes las plaquitas de sal? ¿Se han dado cuenta, no? Entonces la sal queda acumulada en la tierra, se va evaporando con el sol y la sal se cristaliza. Saqué la sal del agua. Entonces esa es la sal de mar que nosotros consumimos. Finalmente tenemos esta que se llama destilación, que permite separar dos líquidos disueltos entre sí y que posean diferentes temperaturas de ebullición. Esta destilación se hace mucho para, por ejemplo, para los destilados de los licores. ¿Ya? A mayor temperatura, yo pongo el tratamiento que me dio la borra con la uva, entonces yo voy destilando esto a mayor temperatura y voy obteniendo un líquido con mucho más grados de alcohol. Resumiendo, dice la materia, ¿ya? Teníamos las propiedades que eran generales específicas: masa, volumen, densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Estado de la materia: sólido, líquido, gaseoso, y también hablamos uno más que se llamaba el plasma. Tipos de sustancia de la materia: tenemos puras y mezclas. Las puras son homogéneas y las mezclas son heterogéneas. Bien. Les voy a dar una actividad, chiquillos, para que tengan en su cuaderno, ¿ya? Lo van a hacer en su cuaderno. Van a dibujar o recortar métodos de separación de mezcla, lo que hablamos hace poquito, ¿ya? Pueden dibujarlo o pueden recortarlo en su cuaderno. Mi correo para que manden las tareas, recuerden que es solamente hasta el viernes 25 y de ahí en adelante empiezo a descontar puntaje, es claudio.cáceres.ciencias@cesarsanalfonso.cl. Ciencias primero y segundo, sa, gmail.com. Esto es